Amigos, ¿cómo han pasado? Bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal. El día de hoy, como inicio de un nuevo año, el año 2026, primeramente queremos desearles lo mejor a todos, ya que bueno, el programa pasado no nos habíamos despedido como era debido, ¿no, Santi? Nos faltó ese gestito cariñoso de decir buen año y buena fortuna, pero no estamos tarde, Pancho. No, es más de algo social que se hace con todas las personas, en todos los programas. Y bueno, el día de hoy, deseándoles primero el mejor de los años, mucho aprendizaje, mucho crecimiento, tanto en lo personal como en lo profesional. Vamos a hablar de lo que es el tiempo, ¿no, Santi? Yo me hago la pregunta, ¿quién decidió el inicio del tiempo? ¿Quién decidió el fin de año? Entonces, con esta pregunta quisiera que empecemos y que tú nos introduzcas al tema, ¿no? Perfecto, Pancho. Y entender eso quizás de entrada, que el tiempo debe ser entendido como un convencionalismo humano. Es decir, algún momento nosotros nos tuvimos que poner de acuerdo para empezar a contar los días, para empezar a contar los años. De hecho, sabemos que la historia está quebrada desde la oralidad y la escritura, ¿no? La escritura es la que nos ha permitido de alguna manera también conocer la historia. Y todo lo que no pueda ser entonces registrado a partir de la escritura será visto como prehistoria. Y esta prehistoria que será lo que es indescifrable para nosotros. Entonces el humano como que empieza a dar cuenta del tiempo para ordenarse, ¿no es cierto? Pero es necesario que nosotros nos cuestionemos al tiempo, a esta construcción del tiempo, ya como una experiencia humana, como una responsabilidad social inclusive. Entonces vamos a iniciar proponiendo al tiempo como una sospecha. ¿Por qué el 31 tendría que ser el fin de año, el 31 de diciembre? ¿Quién decidió que el tiempo termine ahí? ¿Por qué al día siguiente, el 1 de enero, se vuelve a empezar? ¿Por qué se brinda en diciembre y no cuando florece la tierra? Por ejemplo, en ciertos calendarios como el andino, se juzga más el tema de la productividad con la tierra, con el tema de la cosecha, mientras que en diciembre nosotros estamos como en una suerte de cierre de ciclos también. Pero da la cuenta de que el tiempo parece que no es universal. Ahora, sin embargo, damos cuenta también de que el tiempo en un calendario se convierte en una construcción. Como les decía antes, el tiempo es infinito, no podemos dar cuenta de él. Entonces tenemos que trocearlo en infinitas partes para comprenderlo. Y ahí entonces aparece la construcción social y el calendario como esa construcción, y el calendario también como una manifestación de poder. Porque el tiempo, al final lo podemos entonces entrelazar con una decisión política. Calendarios, imperio y disciplina social, Pancho. Claro que sí. Bueno, desde el punto de vista de la física, sabíamos que el tiempo es como una especie de cuarta dimensión, ¿no? Ahora, como Santi lo plantea, el tiempo es una construcción social, una construcción política, una construcción que da orden, que marca límites. Y bueno, vamos a los antropos, ¿no, Santi? El tiempo como una decisión política. Vamos a ver cuándo se creó este calendario, ¿no? Este calendario que nos dice que el 31 de diciembre termina en tal fecha y el 1 de enero empieza en otra fecha. ¿Por qué diciembre? ¿Por qué enero? Bueno, vamos, como te digo, a los orígenes y nos remontamos a la época romana, en donde el calendario era un calendario basado en la luna, era un calendario lunar que tenía 355 días en un principio, no los 365 que conocemos ahora. Había ajustes arbitrarios, las festividades eran fuera de las estaciones, entonces damos cuenta de un desorden todavía en esa época. Ya con Julio César, en el año 46 antes de Cristo, se crea el conocido calendario juliano, ¿no? Que sería el previo al gregoriano, que es con el que vivimos hasta el día de hoy, pero hablando del calendario juliano que empezaría el año 46 antes de Cristo, ya vendría a ser un calendario solar, que vendría de la astronomía egipcia y que prácticamente daría cuenta de los 365 días del año, con un año, con un día, perdón, en el año bisiesto, un día que no se contaría, cada 4 años para hacer ese pequeño ajuste que, bueno, lo tenemos hasta el día de hoy.
Pero hay un gran dato aquí. El año 46 antes de Cristo tuvo 445 días, justamente para hacer este ajuste y esta corrección que había habido los años pasados. Y a este año se le conoció como el año de la confusión, Santi. Imagínate de pronto pasar de un año de 355 días, bueno, que tenía en el año 47, al año 46 para que tenga un año de 445 días, el nivel de confusión que haya tenido la población, ¿no? Porque claro, desde el poder se han manejado estos tiempos y ahora, bueno, vemos que enero vendría a ser como una especie de inicio por razones administrativas. El año romano comenzaba en el mes de marzo y era prácticamente claro, porque marzo en honor al dios Marte, dios de la guerra, ¿no? Dios de la acción, del movimiento, pero en cambio en enero se cambió esto en honor a Llano. Llano prácticamente dedicado a los comienzos, a los nuevos umbrales, a las oportunidades, ¿no? Y vemos también que después de esto, pasa un poquito el tiempo, la iglesia y el Estado van consolidando la fecha, ya que todavía hay un pequeñísimo error en el calendario juliano, Santi. Así es, como que pasaban 11 minutos y 14 segundos del año y eso aparentemente entre el desfaz parecía poco, pero en los siglos empezó a volverse enorme. Ya para 1582 el desfase nuevamente era de 10 días, ¿no? Justo lo que nos contabas antes, Pancho, de este gran primer colapso de temporalidad, cuando tuvieron que ajustar y corregir ese desajuste conocido como el año de la confusión que nos decías. Nuevamente ocurre eso, ¿no? Ya en 1582, con este desfaz de 10 días, y el Papa Gregorio XIII impone este nuevo calendario, calendario que saltaría más bien 10 días, a diferencia del anterior en tiempo de los romanos, que tuvo que sumar 10 días. En este caso se saltan 10 días de golpe, el tiempo vuelve a corregirse y otra vez lo que entendemos es que el tiempo empieza a regirse desde el poder religioso, desde el poder político. Ya no empieza la primavera, porque antes, Pancho, y esto es bueno determinar, cuando hablábamos del calendario lunar, es indiscutible que toda la antropología humana demuestra que los primeros antropos de nuestros juegos con los calendarios humanos fueron determinados por la luna. Las grandes culturas, los hindús, los chinos, los mismos egipcios, ¿sí? Los andinos, nosotros teníamos nuestro calendario lunar que está contado, de hecho, en toda la costa del Pacífico Sur. Y de repente hay algún momento, un tiempo que parece de redención o de cambio o de evolución, entendiéndole a la evolución como un cambio, no como una transformación para mejor, simplemente como un cambio. Y hay una evolución hacia el dios Sol. Y empezar a medir todo desde el dios Sol, ¿no? Sabemos las historias egipcias, sobre todo en los tiempos de Akenatón, cuando Akenatón es uno de los grandes emperadores, sí, que intenta hacer el cambio de la regencia de la luna como calendario, ¿no? Y intentan poner al sol como el nuevo dios. Eso también es muy decidor en los pueblos andinos, que siempre te digo antes nos regíamos por la luna y aparentemente desde el tiempo inca o desde el tiempo azteca, en el tiempo hablando de Mesoamérica, es cuando se irrumpe el calendario solar y esta nueva forma de leer al mundo, de leer al tiempo desde el sol, ¿no? Pero es muy decidor esto, Pancho, porque quizás la luna antes lo que nos daba son los tiempos de las siembras, ¿no? Entonces empezaba como en las 4 estaciones, la primavera, es cuando el suelo está fértil y la luna además está permitiendo la siembra, ¿no? Entonces, como que en marzo, que bien nos comentabas tú, en un inicio eran los principios de los años romanos, pero el romano se dio cuenta que tenía que no simplemente lidiar con la productividad, sino también con ejercicios intelectivos y empezar a dominar con el calendario y los tiempos también a la población, ¿no? Entonces hay un primer tiempo, este primer tiempo del enero,
donde nosotros nos preparamos para empezar el año, ¿no? Es el tiempo de la preparación, de los comienzos, de Jano, como tú decías, de estas, porque ellos siempre están asociados a deidades, semidioses, ninfas, que nos ayudan a construir y a entender los tiempos que empezamos a vivir. Porque aquí hay otro detalle que debemos ya empezar a pensar. Los tiempos empezaron a determinarse para organizar al ser humano desde el poder y desde la religión. Sabemos que hay calendarios alternativos que ahora los vamos a comentar con ustedes, ¿no? Estos calendarios como el chino, por ejemplo, que era un calendario también lunisolar, cíclico, energético. ¿Por qué lunisolar? Porque los chinos sí fueron quizás los primeros en hacer un ejercicio conjunto entre entender a la luna y entender los movimientos del sol, y desde ahí, entendiendo los ciclos, sacar una proyección de meses con la luna y de un año agrícola con el tema del sol. Características claves de este año chino son los meses comienzan con la luna nueva. Entonces el año tiene normalmente 12 meses, pero se añade un mes intercalado cada cierto tiempo para ajustar el desfase, ¿no? El año nuevo chino no tiene fecha fija, es decir, siempre surge entre a finales de enero o hasta mediados de febrero, ¿no? Porque es parte justamente de la ciclicidad de una temporalidad del mundo con la luna y con el sol. Es decir, calibran más bien sus temporalidades con estos dos grandes astros, ¿no? Entonces, este nuevo año chino, les decía, tendría que comenzar por finales de enero o a mediados de febrero. Y eso ya nos dice mucho filosóficamente, Panchito, porque para los chinos el tiempo no se impone, sino el tiempo se está siempre observando para poder ajustarlo también a las condiciones humanas. Hay 12 animales simbólicos que representan de alguna manera este paso del tiempo chino. Es una suerte no de constelaciones, sino una suerte de horóscopo oriental. No está la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro, el cerdo. Todos estos al final no son sino arquetipos de energía lunar y solar. Y además cada uno de ellos está combinado, ¿no? con el año y con lo que deberíamos vivir energéticamente ese año, de acuerdo también con los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. El ciclo completo del calendario chino dura 60 años. Esto refuerza todavía aún más esta idea de que la vida se entiende para los chinos en largos ciclos, ¿no? No en metas anuales ni lineales como lo hacemos en Occidente. Y es muy parecido a lo que se pensaba con los calendarios andinos. Es súper difícil rastrear cuál era realmente la identificación temporaria que tenían nuestros indígenas aquí en los Andes. Sin embargo, hay mucha correlación con lo que les estoy contando, ¿no? Esto de entender que los calendarios eran ciclos largos, no metas anuales, porque mientras que en Occidente el año nuevo es como, o el año que está por morir es una cuenta regresiva para empezar un nuevo año, ¿no? Una nueva lectura. Para los chinos no es así. Para los chinos simplemente son también una transformación en los momentos. Ellos no se preguntan qué es lo que voy a lograr este nuevo año, sino con qué energía está comenzando el año para yo acoplarme a ese año, ¿no? Miren lo distinto de los pensamientos y las concepciones entre la cultura china y la cultura occidental, ¿no? Claro, Santi. Y algo que me llama bastante la atención es los 12 animales, ¿no? Que yo, la verdad, antes de hacer esta investigación, yo pensaba que sí estaban relacionados con las estrellas, pero me di cuenta que, claro, no tiene esta relación, sino más que todo son arquetipos que están relacionados, como tú lo dijiste, con estos elementos, ¿no? Bueno, aquí mencionan 5 elementos. Yo siempre había pensado en 4 elementos, que son la tierra, el fuego, el aire y el agua. Pero aquí menciona también la madera, ¿no? Es que la madera es fundamental. Algún rato lo conversamos. ¿Te acuerdas, Pancho, en uno de los programas que hablábamos sobre los sumerios? Y decíamos, la madera es tan importante dentro porque nos permitía el fuego, ¿no es cierto? Acercarnos quizás a esa colectividad desde el agruparnos ahí. Claro que sí. Y tenemos otro calendario muy importante que tiene más que ver con en la tierra en la que vivimos, que es el calendario andino, ¿no? Que este ya vendría a ser un calendario solar, que como tú lo dijiste,
pasó de ser algo lunar en los ántropos de las civilizaciones andinas a algo solar, que ya da cuenta más de algo agrícola, comunitario, estas fases de los solsticios y los equinoccios. Y bueno, ¿cuándo nace el calendario andino? La verdad no tiene una fecha exacta, ¿no? Como tú lo dijiste, más vale una especie de transición que se haya dado del lunar al solar acá en estos pueblos. Se ha desarrollado a lo largo de miles de años, ha sido usado por diversas culturas andinas, pueblos preincaicos del Imperio Inca y hasta nuestros días, que muchas comunidades todavía lo utilizan. Este calendario no fue diseñado, Santi, sino fue aprendido de generación en generación a través, me imagino, del discurso, ¿no? Del relato. ¿Qué tipo de calendario es? Es un calendario ecológico que se basa en lo ritual, y eso es lo importante de este calendario, ya que bueno, ahora que estamos viviendo tiempos donde la crisis climática es uno de los problemas que, claro, atañe a la humanidad y que debería importarnos en estos tiempos, el calendario andino nos hace esa reflexión, ¿no? Los solsticios, los equinoccios, ciclos agrícolas, del comportamiento del clima, comportamiento de las estrellas, de la Tierra. Inclusive hablábamos de la Luna, esta influencia que tiene sobre la Tierra, sobre los mares, sobre el agua, inclusive sobre el comportamiento de las personas, ¿no? Tenemos una celebración muy importante acá en estos pueblos andinos, conocida como el Inti Raymi, o el llamado el Año Nuevo Andino. Su punto central es el 21 de junio, es la fecha exacta, y esa sería la fiesta del sol, ¿no? Inti, en el lenguaje de los pueblos originarios quichua o quechua, como se lo conoce aquí en Ecuador y Perú, sería el sol. Pero bueno, no es solo una celebración, sino es un acto de agradecimiento y reciprocidad. Tú sabes, en Occidente vemos al fin de año y al principio de un nuevo año como una celebración, ¿no? Como un punto para marcar propósitos. En cambio, en el mundo andino se lo ve más como un agradecimiento, ¿no? Desde un punto de vista meditativo. Esto me recuerda bastante esta nueva corriente, no sé, de las personas que empiezan su día agradeciendo por tener un día de vida más. Lo mismo pasa con las comunidades andinas, siempre agradeciendo un nuevo año más. El sol regresa, comienza un nuevo ciclo y se honra también a la Pachamama, que sería la tierra, ¿no? Toda esta fertilidad que nace de la tierra y de todas estas bondades que nos da prácticamente toda la comida que consumimos, ¿no? Como les digo, el tiempo no empieza con promesas, sino empieza con gratitud. Y bueno, el calendario, ¿qué regulaba? Regulaba la siembra, la cosecha, el descanso, inclusive, Santi, porque sabemos que en el Inti Raymi las comunidades prácticamente se dan un periodo un poquito largo, extenso, ¿no? Prácticamente creo que es todo el mes que ellos se dedican a la fiesta, al descanso, a esto de hacer catarsis en esta celebración ritual. Como les decía, el ritualizar y cuándo callar también, ¿no? Después de estas fiestas, de este ritual, es como que hay un periodo ya de calma, ¿no? El tiempo, como ustedes saben, enseñaba límites. Y bueno, aquí hay un principio de reciprocidad también, que se llama Aini. No sé qué nos puedes decir tú, Santi, al respecto de este. Sí, el Aini es una palabra quichua o quechua que nos está invitando justamente a dar, recibir, al equilibrio, a la corresponsabilidad colectiva, ¿no? Es decir, entendemos que la tierra nos da, pero también exige una suerte de cuidado. Por eso es que el Año Nuevo Andino tiene una relación muy simbiótica con la Pachamama, ¿no? Con el cuidado a la Pacha. Y también es muy decidor, Pancho, esto de que por ejemplo, en Occidente nosotros entendemos al calendario como ya algo físico, ¿no? Esto de los meses encuadrados con 30, 31 días, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, distribuidos justamente para dar plenitud de un año. En tiempo de nuestros indígenas, aparentemente los calendarios se los leía a partir de unas grandes piedras que parecían unos grandes mesones agujereados.
Entonces tenían unos huecos o unas especie de perforaciones cóncavas en las que aparentemente ponían agua, Pancho, y hacían una lectura estelar, tanto de estrellas importantes, de Orión, de las que hemos hablado en algunos programas atrás, obviamente de la luna y del sol. Y bueno, esto nos recuerda también, perdón por interrumpirte, a este reloj solar de los mayas, ¿no? Ya que la cosmovisión andina de los incas, yo creo que estaba estrechamente relacionada también con la de los mayas, ¿no? Son pueblos prácticamente que vivían en un mismo hemisferio y cuya cosmovisión y manera de ver la vida era un tanto similar, ¿no? Correcto, porque pensemos, Pancho, que en ese tipo de relación humano, tiempo, naturaleza, lectura de la vida, es que el tiempo ahí no pertenece al ser humano. No es una convención del ser humano que dice, bueno, vamos a empezar en enero como pasó con los romanos, sino que por el contrario, esto es más bien dar cuenta de lo que la naturaleza me está diciendo que yo debo vivir. Es decir, el humano no es dueño del tiempo, sino pertenece al tiempo de la tierra, ¿no? ¿Eso se sigue usando hoy? Sí, en ciertos lugares, sí, el calendario andino todavía persiste. Hay territorios como, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en los que todavía hacemos grandes manifestaciones en honor a la fiesta del dios Sol. Sí, este dios Sol que será el gran regente de nuestra siembra, de nuestra cosecha. Sí, en el norte de Chile y en el norte de Argentina también se empiezan a encontrar ahora la repetición de estos rituales agrícolas, es decir, muchas veces nosotros solo como que circunscribimos al mundo agrícola andino desde lo incaico, pero ahora damos cuenta que esto estuvo realmente regado por toda Sudamérica, Pancho. Sí, justamente te iba a decir que desde un punto de vista filosófico, este calendario es muy, muy espiritual, ¿no? Como te hablaba del agradecimiento. Lastimosamente no llamaba al orden, ya que, bueno, hay algo clave que ocurrió en la época de la colonia y fue que este calendario fue inclusive prohibido. Correcto. Y luego de esto fue folclorizado, ¿no? Fue como dado a menos y claro, la gente ya no se lo tomó tan en serio. Siendo así que, bueno, yo creo que estos ejercicios se puede decir espirituales, ¿no? Espirituales, meditativos que nos daba este calendario, inclusive de reflexión acerca de la Pachamama y de todas estas bondades, se fueron perdiendo, ¿no? Después de que fue folclorizado, ¿no? Hoy está siendo recuperado como un acto de identidad y resistencia cultural. No ha desaparecido, pero sí fue silenciado en la época de la colonia. Sí, Pancho, y yo creo que este proceso de folclorización que tú nos comentas, que se vivió todo el siglo XX, porque de hecho me parece que hasta el día de hoy sigue formando parte de este circuito de, bueno, vamos a visitar la fiesta del poblado para sacar un par de fotografías y no entender el contexto, no distinguir cuáles son las posibles fronteras simbólicas de la fiesta. De hecho, hoy estamos por celebrar aquí las grandes diabladas en toda Sudamérica, y las diabladas que son representaciones otra vez simbólicas de ese enfrentamiento del bien y el mal, pero en este caso quien se disfraza del diablo es el personaje autóctono nativo y persigue al español con el fuete. Entonces es reapropiarse simbólicamente de muchos nombres, de muchas figuras, ¿no? Y lamentablemente, si bien se está intentando como reivindicar nuevamente el Inti Raymi en estas fiestas del Pauca Raymi, lo que estamos haciendo nuevamente, creo yo, es un ejercicio exagerado de folclorización, ¿no? No estamos llegando realmente al antropos, a la simbología sincera, a lo que nos llamaban. Claro, lo que pasa es que este calendario nos da cuenta de una crítica al productivismo. Correcto. Y, claro, nos dice que descansar no es perder el tiempo. Y desde la filosofía, ya estamos viendo que autores como Byung-Chul Han nos proponen eso, ¿no? O sea, la contemplación, el llevar una vida un poco más lenta, donde se analice y se ponga el foco en lo que uno está haciendo. Y este calendario nos llama también a este tipo de reflexión, ¿no? Eso es cuidar la vida, cuidar la mente. ¿Sabes? Correcto, es leer el planeta, leer tu año
Y al leer el año, entonces, saber que no puedes agotar la tierra, saber que tienes que vivir conectado con el cielo, es como recuperar otro ritmo de la existencia. No se trata de volver al pasado, no estamos pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es escuchar los ritmos que nos está planteando justamente estas nuevas temporalidades. Estamos cambiando de tiempos, estamos cambiando de año, entonces escuchemos estos nuevos ritmos. ¿Hacia dónde nos está llevando este nuevo año? Hay que desacelerar, como decía Byul-Chul Han, darle un tiempo a la contemplación, Panchito, no vivir con conciencia, una forma de vida que de alguna manera legitime nuestra existencia individual, Pancho, que cada uno tenga esa posibilidad de vivir desde su propia temporalidad también. Ahora, el tiempo desde la ciencia, Pancho, cuando ni el universo se va a poner de acuerdo con el reloj, pensémoslo así, el tiempo ya como una cuarta dimensión, ¿no? El tiempo como, porque siempre lo hemos visto dentro de la racionalidad humana como un espacio tridimensional. Pero Einstein y el espacio-tiempo, que ya algún rato también conversamos en uno de nuestros programas anteriores y dimos cuenta de que no tenía un fondo neutro el tiempo, ¿no? Es decir, donde ocurre nuestra vida, tiene una estructura parecida a la del universo. Entonces, hay que entenderle al universo otra vez, regresar a mirar el cosmos para intentar entender también el tiempo y su relatividad, porque el tiempo no pasa igual en todas partes, ¿no es cierto? Hay lugares donde la gravedad y la velocidad van a alterar el tiempo no es absoluto, es relativo, decía Einstein, de acuerdo a su posición y al movimiento. Por eso el mismo Einstein, y vamos a citarlo, decía: pasado, presente y futuro son solo una ilusión persistente. Que esto será quizás un puente clave filosófico para pensar que el tiempo tampoco es absoluto en la física, Pancho, sino que nosotros de alguna manera debemos inventar a ese tiempo absoluto para intentar vivirlo de esa manera. Pero ya sabemos que el tiempo no es absoluto y que de hecho, más bien estas prácticas que antes decíamos chinas, egipcias, andinas, más bien hablaban de este tiempo en movimiento, ¿no? Claro, y aquí podemos topar el tiempo desde un punto de vista psicológico, ya que el tiempo no es igual para todos. El tiempo para una persona que está estresada, pasando dolor, hablemos de las personas que están encarceladas, para ellos el tiempo es mucho más largo, ¿no? Y el tiempo de la persona que está experimentando amor, felicidad, hasta placer inclusive, ese tiempo que se va vertiginosamente, que se esfuma, ¿no? Damos cuenta que vivimos tiempos así, tiempos vertiginosos, en donde la dopamina que nos da ese placer hace que el tiempo vuele, ¿no? Entonces, el tiempo psicológico es muy importante verlo desde este punto de vista también, como tú nos decías, filosófico, ¿no? El tiempo ha sido también una construcción social y una construcción necesaria de pronto para medir estos límites, ¿no? Como estamos viviendo ahora o como estamos midiendo ahora este final del 2025 y empezando el 2026, si no tuviéramos este tiempo que se puede medir, ¿cómo daríamos cuenta de todos estos objetivos, ¿no? Y de todas estas, qué sé yo, estas situaciones que nosotros queremos lograr y que si no tuviéramos un tiempo, de pronto fuera algo, no sé, no me imagino a la civilización occidental sin tiempo, no me imagino a la humanidad sin tiempo, Santi, ya que bueno, aquí podemos hablar también de estos estados de flujo de la conciencia, ¿no? Estos estados de cuando tenemos esta atención plena, esta capacidad de abordar nuestras tareas y que son muchas veces placenteras, ¿no? Por ejemplo, el trabajo. Dicen que las personas que gozan del trabajo prácticamente no trabajan. Es lo que se creía antes de los artistas, que cuando los artistas hacen su arte, prácticamente no están trabajando, porque están en este estado de flujo, ¿no? Este estado de arte, de juego, de trabajo con sentido, que inclusive te da esta espiritualidad. Bueno, y aquí viene esta reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos cuando estamos en este estado de flujo? Que buscamos más tiempo. Yo creo que
puede ser que busquemos más tiempo. Y cuando estamos en estos estados de, qué sé yo, de encierro, de depresión, de angustia, o cuando un familiar se muere, cuando tenemos estas crisis, buscamos que el tiempo se acorte, ¿no? ¿Qué buscamos, Santi? Ahí viene esta pregunta que da mucho significado a la vida, ya que como el tiempo como construcción social nos da mucho que pensar, ¿no? Tal vez no es una dimensión más, tal vez es simplemente una construcción social que nosotros nos hemos inventado para tener orden en nuestras vidas, ¿no? Y por supuesto que sí, Pancho, porque yo me quedo con algo que dijiste antes en relación al dolor y al sufrimiento, ¿no? Que es esto de que el sufrimiento no solo nos duele, sino que también va a distorsionar el tiempo. Y entonces, quizás lo importante no es que nos pongamos a sacar tiempo de la nada, sino entender que el tiempo es significativo, Pancho, y que hay que darle un valor y que al tiempo hay que establecerlo también como una razón de existencia. No lo puedo desperdiciar en la medida no del ocio ni de la contemplación, sino quizás de los juegos de estos también biológicos con el estrés, con el tema de las alegrías. Y lo que daría más bien razón ahora es cómo damos cuenta de ese tiempo en el que estoy viviendo la alegría o estoy viviendo el dolor, ¿no? Sí, y aquí, bueno, tenemos estos desórdenes de la mente, ¿no? Estos desórdenes dicen cuando la gente vive en depresión y nostalgia está viviendo en el pasado. Y cuando vive en la ansiedad, en esta especie de angustia, dicen que están viviendo en el futuro. No están realmente en el presente, ¿no? Así es. Y de aquí entramos a esta, ¿cómo se llama? A esta idea tan fascinante que, bueno, tenemos un programa, inclusive lo vamos a poner en los comentarios, de los viajes en el tiempo, ¿no? Viajes en el tiempo, hay viajes en el tiempo al pasado para corregir y viajes al futuro para anticipar. De alguna manera, entonces, el viaje en el tiempo no es un deseo científico, sino es un deseo más existencial, decíamos. Queremos vivir sin error, sin pérdida, sin consecuencias. Yo recuerdo un libro de Marcel Proust, La búsqueda del tiempo perdido, y justamente otra vez entrelazando los comentarios que ahora estamos dando sobre qué es lo que vivimos, qué pasa si nuestro pasado es solamente una lamentación de lo que no pudimos hacer, porque ¿quiénes somos entonces si es que de alguna manera queremos borrar lo que hicimos o lo que no hicimos? El fin de año para nosotros se convierte en eso, Pancho, ¿no? Las promesas de qué es lo que conseguí. Estoy cerrando el año, ¿qué lo logré? Y voy a empezar un nuevo año. ¿Cuáles son las nuevas promesas que tengo que hacerme? ¿Cuáles son las promesas que tengo que repetir? ¿Cuáles son los fracasos que llevo desde el año anterior? Entonces hay como que 3 palabras que empiezan a brotar con estas ideas de los nuevos años, ¿no? La motivación, la disciplina y el compromiso, Pancho. Sí, y son palabras que se han puesto de moda en los últimos años con este auge del coaching, ¿no? Este coaching que se ha convertido ahora en un negocio o muchas veces en una píldora, en un placebo para las personas que, claro, que buscan un sentido a su vida, que buscan un propósito y que no lo han encontrado en la filosofía convencional, ¿no? Sino que este coaching nos trae todas estas palabras que hasta en cierto modo se han estado gastando, Santi, en los últimos años, ¿no? Esto de la motivación, de la disciplina y el compromiso son palabras tan profundas, pero que cuando se los usa de manera banal, se van gastando y se van disolviendo en el tiempo y van disolviendo inclusive hasta su significado, ¿no? Yo hago un llamado a que en el ritual moderno que tenemos ahora, en este ritual de las promesas, donde claro, todo el mundo quiere salud, dinero, amor, equilibrio emocional, espiritualidad, hago este llamado a estudiar la verdadera filosofía, Santi. Claro, y a que estas palabras tomen un nuevo significado. Claro, que el coaching convencional creo que nos ha quitado, ¿no? La motivación versus la disciplina, y a eso le hemos sabido siempre. La motivación es emocional, breve, volátil, y la disciplina nos daría este orden, esta estructura, esta repetición, esta constancia. Asimismo, el compromiso
es donde uno, claro, prácticamente se relaciona con ese hecho, con esa acción para conseguir ese objetivo. O sea, tienes ese compromiso de que si no lo hago, voy a buscar la manera de hacerlo. Pero claro, el coaching con este positivismo excesivo que hablaba Byung-Chul Han, nos dice que, claro, todo el tiempo tenemos que ser positivos, tenemos que inclusive manifestar, dicen, ¿no? Que ya me parece algo hasta, de cierta manera, un poquito ridículo, que si manifiestas, se logrará. Claro, no es algo que tú estás simplemente expresando palabras y todo se va a materializar de la noche a la mañana, sino que uno tiene que hacer esta introspección desde la verdadera filosofía y desde el verdadero sentido de la vida, Santi. Claro, y desde la autodisciplina también, Pancho, porque no simplemente se trata de nombrar las cosas. De algún momento ya Nietzsche proponía justamente el peligro de nombrar las cosas y que las cosas por su nombre entren en la boca de cualquier gente ignorante, porque desde justamente el lenguaje está la posibilidad del poder. Y aquí es importante quizás ahora entrelazar a un pensador llamado Michel de Foucault. Creo que todos lo hemos estudiado, todo lo hemos leído, sobre todo con esta tendencia a encontrarle al poder dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, Foucault, este filósofo historiador francés, que estudió nuevamente al poder como un acto cotidiano relacionado entre todos nosotros, él empezó a determinar justamente cómo en las escuelas, en los hospitales, las fábricas, las cárceles, los cuarteles, cómo vamos nosotros ahí gestionando la disciplina, cómo vamos gestionando ahí también de alguna manera la sumisión, Pancho, la sumisión a las instituciones. Las instituciones entonces empiezan a controlarnos. Recordemos la escuela, Pancho, quizás como un gran ejemplo de lo que propone Foucault con la sociedad disciplinaria, ¿no? En la escuela nosotros teníamos que vivir regidos por el timbre. Es decir, el timbre era el que iba a determinar los momentos que vamos a convivir dentro de la institución, ¿no? Y la institución nos decía entonces con el timbre cuándo formarnos, cuándo subir a las aulas, cuándo podemos movernos dentro del aula, porque mientras no sonaba el timbre no tendríamos que estar sentados todos en una posición de atención, y era el timbre el que daba la licencia para poder hacer un cambio de hora y una suerte de relajación. Entonces lo que empieza a ocurrir con el sujeto es que se moldea a las temporalidades. Son los tiempos los que van a determinar cómo vamos a actuar, cómo tenemos inclusive que reaccionar frente al otro, ¿no? Estos tiempos disciplinarios que van obviamente construyendo sujetos obedientes, sujetos disciplinados, organizados, ordenados, repetitivos, normalizados. Porque eso al final es lo que busca una institución, sobre todo las instituciones gubernamentales. No nos quieren libres, nos quieren agrupados, ordenados y de esa manera también posibles de manipular, ¿no es cierto? Entonces ya no nos están violentamente, no nos están haciendo una injerencia en nuestras vidas, sino que nos están entrenando. Y hablemos, claro, tal vez también de este tiempo fragmentado, ¿no? Que hablábamos en un principio del calendario, cómo en el calendario ya se viene fragmentando el tiempo para tener este orden. Aquí Foucault ya ahonda más de estas ideas y nos dice que el tiempo prácticamente está construido, bueno, está dado por bloques, turnos, unidades medibles y claro, da cuenta de esta sociedad disciplinaria que necesita este tipo de mediciones, ¿no? Ya para cuantificar, para saber estadísticamente si se está haciendo algo bueno con este tiempo, si se está teniendo este rendimiento. Ahí también ya entramos en esta, ¿cómo se llama? Sociedad del rendimiento, de lo que nos hablaba Byung-Chul Han. Y bueno, la disciplina, claro, tan necesaria, que nos hablan los coaches, pero tan, qué sé yo, tan profunda desde el sentido que nos habla Foucault y Byung-Chul Han, no es nada más que esto, ¿no es cierto? Es esta fragmentación del tiempo en unidad, en bloques, en unidades, para que la persona
logre esos objetivos, para que esa persona tenga esa productividad, ese rendimiento. Evidentemente, esto ha sido bueno para la evolución humana, ya que sin este rendimiento, esta productividad, no habríamos evolucionado. Pero desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la salud mental, este tiempo y esta disciplina mal llevada nos puede llevar a varios problemas mentales de los que ya hablábamos, ¿no? Esta ansiedad, esta depresión y estos problemas inclusive de, ¿cómo se llama?, de déficit de atención que están viviendo las generaciones modernas, ¿no? Porque también las fórmulas de control también se van desplazando, Pancho, y en algún momento dijimos que ya el jefe, el patrón no necesita castigar. Ahora uno se autocastiga. Este sueño del emprendedor que hablamos también en un programa anterior, intentando ser su propio jefe, sin dar cuenta de que quizás se va a convertir en su propio esclavo. Entonces, estamos dando cuenta ahora que ya no necesitamos a alguien que necesariamente esté rigiendo el poder sobre nosotros, sino que ya hay aparatos como el reloj, Pancho, que están determinando que nosotros lo regresemos a ver y que todo esté relacionado con él, ¿no? Es decir, estoy atrasado, llego puntual, no voy a poder llegar. Mira, Santi, solo para hacer un paréntesis, yo recuerdo, no me acuerdo si el año pasado, hace 2 años, cuando creo que fue el fin de año en París, y recuerdas esta imagen, para mí espeluznante, ¿no? De todas las personas grabando los juegos pirotécnicos en París, al cambiar, eso sí, no te digo, no recuerdo si era el año 23 al 24 o 24 al 25, donde prácticamente todos como autómatas eran grabando los juegos pirotécnicos y grabando lo que estaba pasando ahí en lugar de disfrutar. Hemos convertido al año nuevo como un ritual disciplinario, en donde si no tienes tu teléfono y no grabas y no posteas, prácticamente no existes, ¿no? Claro, es que no eres libre porque no estás viajando y no estás en los lugares donde está ocurriendo el hecho, ¿no? Entonces, obviamente, Chulhan ya nos decía esto, que ya no nos explotan, sino que ahora nos autoexplotamos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que entender es que hay que trascender al tiempo, ¿no, Pancho? Es decir, los seres humanos le tememos a la muerte, pero también deberíamos temer a que el tiempo no tenga significado en nuestras vidas, es decir, existir y que el tiempo pase, como decía Marcel Proust, y ya de viejos regresar a ver y dar cuenta de todo lo que vivimos y no pudimos cogerlo, todo lo que pasamos y no pudimos conseguirlo, no pudimos hacerlo, no pudimos vivirlo. Trascender no quiere decir fama, dinero, productividad infinita. Quizás quiera decir trascender, vivir en coherencia, generar impacto con mi vida al mismo mundo, darle sentido a mi propia vida. La disciplina es una forma de respeto, creo yo, hacia el tiempo que nos está quedando, Pancho, hacia el tiempo que debemos vivirlo con responsabilidad, cada uno dando cuenta de que nuestro tiempo está contado, de que tenemos a la muerte en cada esquina esperándonos. Y entonces depende de nosotros y nuestra actividad, obviamente, con las circunstancias, con la responsabilidad de estar vivos para dar cuenta de este tiempo que nos queda, ¿no? Y de alguna manera intentar establecer un calendario interior, Pancho. Sí, y como dice, el problema no es cuando empieza el año, ¿no? El problema es cuando convertimos esa disciplina en algo tortuoso, en algo que deja de tener sentido, deja de tener coherencia en nuestras vidas. Entonces, vivimos como si el tiempo fuera infinito muchas veces, ¿no? Como que si tuviéramos todo el tiempo del mundo para perderlo, para perder en las redes sociales, para perder, qué sé yo, viendo un programa sin sentido en la televisión, en Netflix, en estas plataformas de streaming. Y ya cuando llegamos, como tú dices, al final de nuestro tiempo, regresamos a ver, vemos que este tiempo de pronto pudo haber sido intrascendente, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a arrepentirnos de no haber hecho más, de no haber tomado más riesgos, de no haber, qué sé yo, diversificado ese tiempo en hacer cosas más coherentes con la persona que éramos y de no haber
de pronto ayudado más a las personas que nos rodean y a convertir este mundo, que bueno, no hablamos del mundo entero, no hablamos de este mundo inmediato alrededor nuestro, en un mundo mejor, ¿no? O sea, con tus familias, no, con tu familia, perdón, con tus amigos, con las personas que te rodean, simplemente dándole valor a ese tiempo, ¿no? Cuando tú estás con un amigo, con un familiar, prestándole atención a ese amigo, a ese familiar. Y no como cuando uno va a la reunión, que ya te había dicho en un programa pasado que a mí me ha pasado muchas veces, uno va a una reunión con amigos, con colegas, y lo que hacen es estar pendientes de su teléfono y ni siquiera te prestan atención, ¿no? O sea, uno está hablando como hablando en el viento. Entonces, esta falta de coherencia ha hecho que las sociedades modernas seamos sociedades disciplinarias, no disciplinarias, bueno, autodisciplinarias con nosotros mismos y que prácticamente no estemos reflexionando y no tengamos estos momentos de unión con la persona que está al lado nuestro, ¿no? Es así, Santi, que, bueno, vivir más tiempo no es vivir mejor, ¿no? Ahora que también vemos que las personas prácticamente tenemos una expectativa mayor de vida, pero no estamos viviendo mejor. De hecho, un paper que estaba revisando el día de ayer de una universidad japonesa determina que todos los seres que nacieron a partir del 2010 en adelante ya tienen una proyección de años de vivir hasta los 100 años. Parece que ese va a ser el común del sujeto que nació desde el 2010 en adelante. Y es tal cual lo que tú nos propones, Pancho. La tecnología lo que está buscando es alargar nuestra vida a partir de artificios tecnológicos. Pero quizás lo importante no sea cómo alargamos nuestra existencia acá, sino cómo le damos valor a esta existencia. Cómo ese tiempo, como tú decías, Pancho, lo puedo entender, lo puedo racionalizar, lo puedo determinar como tiempo vivido mío, puedo determinar mi presente. ¿Cómo puedo saber que yo estoy viviendo ahora? ¿Cómo puedo hacer que mi presente realmente tenga sentido? Que los hechos que haya vivido antes también cobren sentido dentro de mi narración de existencia. Es tan complicado todo esto, tan una suerte de metafísica, Pancho, porque las respuestas no las tenemos nosotros de inmediatas. Las respuestas quizás se van dando justamente con las experiencias vitales que vamos a tener que sufrirlas. En todo caso, entiendo que la vida es ese cúmulo de tristezas y alegrías, Pancho, que van dando cuenta quiénes somos. Hay algunos que tienen la vida un poco más infame que otros, lo que no quiere decir que la vida no tenga sentido. La vida también cobra un sentido maravilloso, inclusive desde el infortunio. Lo interesante es eso, dar cuenta de cuándo estoy viviendo mi infortunio, cuándo estoy viviendo mis dichas, y a partir de ahí saber vivirlas también, Pancho. Sí, y claro, lo malo es vivir cansados, ansiosos, desconectados, fragmentados, con este burnout constante de que nos cuentan las nuevas generaciones y que nos cuentan, claro, todas estas personas que tienen estos problemas psicológicos hoy en día. Y aquí entra un concepto muy interesante que es la muerte, Santi. O sea, estamos preparados para la muerte, ya lo habíamos tratado en un programa anterior. Tal vez la tragedia no es la muerte, Santi, la tragedia no es la muerte, sino es no haber vivido una vida con significado. O sea, regresar a ver y decir, ¿qué hice con mi vida? Esa es la verdadera tragedia, no haber vivido como tal, ¿no? O sea, haber vivido una existencia mediocre. Alguien decía que el verdadero mal estaba en la mediocridad, ¿no? Recuerdo el pensador, me parece que era Hannah Arendt o uno de sus contemporáneos, que... Está también el hombre mediocre, sí, es tremendo pensamiento en relación a lo que nosotros vivimos, pero termina, Pancho. Claro, exactamente. Entonces, claro, el verdadero mal y la verdadera tragedia de la vida es haber vivido de esa manera, de una manera mediocre, de una manera, qué sé yo, que se disuelve entre que quiero vivir, no quiero vivir y no me decido al final por nada, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando llegamos al final de nuestros días, al menos lo que entiendo, ¿no? Todavía no estoy en ese punto. Llegamos al final de nuestros días, regresamos a ver y vemos que nuestra vida no ha tenido significado. Entonces,
yo creo que la mejor manera de terminar este programa, y yo ya con esto ya me despido, es que seamos, claro, primero coherentes, ¿no? Con lo que somos, con lo que hacemos, tener estos momentos de contemplación, de reflexión, tomar el tiempo, este tiempo de finalización de un año y comienzo del otro, como un ritual para, primero, para reflexionar, para regresar a ver simplemente un año. No esperemos a que sea el final de nuestras vidas, sino regresemos a ver y veamos qué es lo que trascendió en este año. Veamos qué hicimos bien, qué hicimos mal, si fuimos coherentes, si ayudamos a las personas como tal, si nuestra vida tuvo esa intensidad que quisimos que tenga. Y de ahí hacer ajustes de este 2026. Entonces, sí se puede tener una vida con significado, con sentido, a pesar de no tener dinero, a pesar de no tener grandes lujos, a pesar de no poder viajar en el mundo entero, que bueno, esa es otra de las falacias de nuestros días, que dicen que viajar es la felicidad. Bueno, y es cuando confunden también la felicidad con placer. Pero bueno, eso ya lo toparemos en algún otro tema, Santi. Entonces me despido con estas palabras y espero que este 2026 sea provechoso para todos ustedes, sea trascendental y que busquen y encuentren esa coherencia de la que les hablamos aquí siempre en el programa. Gracias, Panchito. Con ese mensaje de contemplemos entonces nuestra vida, no la desperdiciemos. José Ingenieros es el escritor del Hombre Mediocre, un libro maravilloso que justamente da cuenta de lo que estamos ahora conversando. Gratitud a ustedes por habernos escuchado y esperamos verlos en nuestro próximo programa, nuestro próximo episodio, el próximo lunes. No se olviden, desde las 11 de la mañana. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Futura Podcast. Hasta una próxima.